Instituto de Educación Superior, Educación Técnica y Formación Profesional. Mitre 896. Resistencia. Chaco, Argentina. Generalidades sobre las máquinas eléctricas. Definición y clasificación. Se conoce con el nombre de máquina eléctrica al sistema de mecanismos capaz de producir, transformar o aprovechar la energía eléctrica. Las máquinas eléctricas son clasificadas en tres grandes grupos: generadores, motores y transformadores. A. Generadores. Son máquinas que transforman energía mecánica en eléctrica. Este grupo I constituyen las dínamos, o sea generadores de corriente continua, y los alternadores, o sea generadores de corriente alterna. B. Motores. Son máquinas que transforman energía eléctrica en mecánica. Así pues, los motores realizan la función inversa de los generadores. Existen motores de muy diversas clases, por ejemplo, de corriente continua, asíncronos, síncronos, etc. C. Transformadores y convertidores. Son máquinas que en el desarrollo de su función conservan la forma de energía eléctrica, pero transforman sus características con el fin práctico de ponerla en las condiciones más convenientes para efectuar su transporte o para facilitar su más cómoda utilización. Constitución general de una máquina eléctrica. La constitución general de una máquina eléctrica puede ser examinada desde dos puntos de vista, el electromagnético y el mecánico. A. Desde el punto de vista electromagnético, toda máquina eléctrica está provista de un conjunto magnético y dos circuitos eléctricos. En general, uno de los circuitos eléctricos es llamado circuito de excitación, ya que al ser recorrido por una corriente eléctrica, produce los amperio-vueltas necesarios para crear el flujo que se establece en el conjunto magnético de la máquina. B. Desde el punto de vista mecánico, las máquinas eléctricas pueden ser clasificadas en rotativas y estáticas. Máquinas rotativas son aquellas que están provistas de partes giratorias. A este grupo pertenecen las dínamos, alternadores, motores, etc. En ellas se distingue una parte fija, llamada estator, y otra móvil que es el rotor. En general, el rotor gira en el interior del estator, y con partes separadas por un espacio de aire entre ambas, con el fin de permitir el movimiento, llamado entrehierro. Máquinas estáticas son las que no disponen de partes móviles. Las más importantes son los transformadores. Análisis de máquinas eléctricas. A continuación, se analizan los principios, las leyes y las reglas elementales en las que se basa el funcionamiento de las siguientes máquinas eléctricas: generador, motor y transformador. Generador. El generador produce una fuerza electromotriz por variación de flujo magnético en un circuito en movimiento. Esta producción tiene lugar mientras los conductores eléctricos corten líneas de fuerza del campo magnético. El valor de la fuerza electromotriz inducida depende del número de espiras de la bobina y de la velocidad de variación del flujo con respecto al tiempo. Si son los conductores los que se mueven en el seno de un campo magnético fijo, se habla de una dínamo. Mientras que si es el campo magnético el que se mueve mientras los conductores permanecen fijos, se conoce con el nombre de alternador. Su funcionamiento está basado en dos leyes físicas: ley de Faraday y ley de Lenz. La ley de Faraday dice que, cuando se desplaza un conductor eléctrico en el seno de un campo magnético, aparece una fuerza electromotriz, o diferencia de potencial, entre los extremos de dicho conductor. La ley de Lenz, o principio general de acción y reacción, dice que el sentido de la corriente inducida en un conductor es tal que tiende a oponerse a la causa que la genera. Motor. El motor produce movimiento giratorio en una bobina recorrida por la corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, fijo o variable. Al circular la corriente eléctrica por una espira, se crea un campo magnético a su alrededor, y si la espira se halla situada entre los polos de un imán o de un electroimán, se crean unas fuerzas de atracción y repulsión que provocan el giro de la espira. Un principio que se basa el funcionamiento es el principio de Laplace, Biot y Savart.
Cuando un conductor de una determinada longitud, por el que circula corriente, se ve sometido a la acción de un campo magnético constante, aparecen fuerzas de carácter electromagnético, debidas a la interacción de ambos campos, que tratan de desplazarlo con una determinada fuerza. Un motor es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía mecánica giratoria. Los motores mueven máquinas lavadoras, secadoras, ventiladores y gran parte de la maquinaria que se encuentra en la industria. Por otro lado, un generador es una máquina que convierte la energía mecánica giratoria en energía eléctrica. La energía mecánica puede ser proporcionada por una caída de agua, vapor, viento o por un motor de gasolina, diésel o eléctrico. Componentes. Las partes principales de los motores y los generadores de corriente directa son esencialmente las mismas. Armadura. En un motor, la armadura recibe corriente de una fuente eléctrica externa, lo cual hace que la armadura gire. En un generador, la armadura gira por una fuerza mecánica externa. El voltaje que se genera en la armadura se conecta a un circuito externo. En síntesis, la armadura del motor recibe corriente de un circuito externo, o sea la fuente de alimentación eléctrica, y la armadura del generador suministra corriente a un circuito externo que constituye la carga. Como la armadura gira, se le llama también rotor. Conmutador. Una máquina de corriente continua tiene un conmutador para convertir corriente alterna, que fluye en su armadura, en corriente continua en sus terminales. En el caso del generador, el conmutador consiste de segmentos de cobre, de los cuales hay un par por cada bobina de la armadura. Cada segmento del conmutador está aislado de los demás con mica. Los segmentos están montados sobre el eje de la armadura, y aislados de este y del hierro de la armadura. En el bastidor de la máquina se montan escobillas estacionarias, de manera que hagan contacto con segmentos opuestos del conmutador. Escobillas. Son conectores de grafito estacionarios, que se montan con un resorte para que resbalen o rocen el conmutador en el eje, o flecha de la armadura. De esta manera, las escobillas proporcionan la conexión entre las bobinas de la armadura y la carga externa. Devanado del campo. Este electroimán produce el flujo que corta la armadura. En un motor, la corriente para el campo es proporcionada por la misma fuente que alimenta a la armadura. En un generador, la corriente que produce el campo puede provenir de una fuente externa, llamada excitatriz o de la salida de su propia armadura. Circuito magnético de las máquinas. El circuito magnético de las máquinas eléctricas es heterogéneo, es decir que está constituido de varias partes perfectamente distinguibles, sea por estar formadas por materiales férricos diferentes, sea por estar sometida a inducciones de distinto valor. Por otra parte, dentro del circuito magnético, son incluidos los entrehierros. Los circuitos magnéticos son de formas totalmente diferentes, según se trate de máquinas estáticas o rotativas. Las máquinas estáticas presentan un circuito magnético similar al representado en la figura 1, constituido por dos columnas, identificadas con el número 1 en la figura, y dos culatas, identificadas con el número 2 en la figura. Rodeando a las columnas, van dispuestos los dos circuitos eléctricos de alta tensión, AT, y baja tensión, BT, que se conectan a las redes de corriente alterna de alta y baja tensión. Por tal motivo, en el circuito magnético, se establece un flujo de sentido alternativo, y valor variable. En las máquinas rotativas, la construcción de los circuitos magnéticos está basada en electroimanes, a los que se les da el nombre de polos. Se distinguen las máquinas de polos salientes, y máquinas de polos lisos. Los polos salientes son núcleos de hierro rodeados por bobinas, que al ser recorridas por una corriente eléctrica, originan un flujo que magnetiza la masa de hierro, creando en sus extremos los polos correspondientes. Como quiera que todas las masas polares de una máquina van sólidamente unidas a otra pieza también de hierro, llamada culata, queda libre solamente uno de los extremos del núcleo de hierro, que es precisamente el que da nombre al polo. En estas máquinas se completa el circuito magnético
con otra parte metálica llamada armadura, identificada con 3 en la figura, la cual va provista de ranuras, en las que va alojado el segundo circuito eléctrico. Dentro de las máquinas de polos salientes, es preciso distinguir 2 tipos distintos. Primero, aquellas en las cuales los polos salientes pertenecen a la parte fija o estatórica. Es la ejecución típica de las dinamos y de los motores de corriente continua, ver figura 2A. Segundo, aquellas en las cuales los polos salientes pertenecen a la parte móvil, es decir, que giran juntamente con la culata y el eje, formando un conjunto que se denomina rueda polar. Es la construcción típica de los alternadores y motores síncronos de gran y media potencia, ver figura 2B. En las máquinas de polos lisos, estos no aparecen de forma manifiesta, ya que en el conjunto magnético no existen partes salientes. No obstante, en esas máquinas se forman zonas por las cuales sale el flujo desde la culata, o sea polos norte, o entra en ella, después de recorrer la armadura, o sea polos sur. Es la construcción típica de los motores asíncronos, ver figura 3, y de los turboalternadores. Generador de corriente continua o dínamo. En la actualidad, la generación de corriente continua se realiza con pilas y acumuladores, o bien mediante la conversión de corriente alterna a corriente continua, con rectificadores. Las dinamos tienen aplicaciones muy específicas, como excitatrices para alternadores, tacodínamos, convertidores rotativos, etc. Una dinamo consta de un inductor, encargado de crear un campo magnético fijo, que puede ser un imán permanente o un electroimán, situado en el estator, y un inducido, ubicado en el rotor, donde se induce la fuerza electromotriz. Las distintas secciones del devanado del inducido se conectan entre sí a través de las delgas, o láminas conductoras, situadas en el colector de delgas, sobre el que rozan las escobillas, que son las encargadas de transmitir la energía eléctrica generada, hasta los bornes de la máquina. Al hacer girar el rotor, ya sea mediante una turbina u otro dispositivo giratorio, se genera en el devanado del inducido una fuerza electromotriz. El conjunto formado por el colector de delgas y las escobillas constituye un rectificador rotativo, que permite que en los bornes de la dinamo se disponga de una corriente pulsante o continua, si el número de secciones es elevado. Motores de corriente continua. Su constitución es idéntica a la de la dinamo. Se trata de una máquina reversible, que puede funcionar indistintamente como generador o como motor. Cuando la corriente recorre los conductores del devanado del inducido, se produce un par de giro en el rotor. El colector de delgas se encarga de invertir el sentido de la circulación de la corriente en las espiras, al pasar por el plano neutro, y con ello, de mantener el sentido de giro del rotor. Estos motores poseen un par de arranque elevado, y su velocidad se puede regular con facilidad, por lo que resultan muy útiles en vehículos de tracción eléctrica, como trenes, tranvías, etc. Generadores de corriente alterna. La producción de energía eléctrica se realiza en las centrales eléctricas, mediante el alternador trifásico, una máquina eléctrica síncrona que transforma en corriente alterna la energía mecánica, aportada por una turbina. El inductor de esta máquina suele encontrarse en el rotor, y está compuesto por cierto número de electroimanes, alimentados con corriente continua, que producen un campo magnético giratorio, cuyas líneas de fuerza, al atravesar los conductores de las bobinas del inducido, que son 3 bobinas, desfasadas geométricamente 120 grados, situadas en el estator, inducen en ellas fuerzas electromotrices de tipo senoidal, desfasadas entre sí 120 grados. Motores de corriente alterna. El alternador trifásico. Los motores de corriente alterna asíncronos son los más utilizados en la actualidad, debido a su excelente rendimiento, fácil mantenimiento y sencillez de construcción. También se emplean, aunque en menor grado, y en aplicaciones específicas, los motores síncronos, en los cuales el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético giratorio.
Los motores asíncronos trifásicos disponen de un inductor situado en el estator, compuesto por 3 bobinas desfasadas 120 grados, que al ser alimentadas por un sistema trifásico de tensiones, generan un campo magnético giratorio. Dicho campo corta en su movimiento a los conductores del inducido, situados en el rotor, generando en ellos una fuerza electromotriz, que produce unas corrientes circulatorias, al tratarse de un devanado cerrado, o sea en cortocircuito. Estas corrientes interaccionan con el campo magnético del estator, dando lugar a un par de fuerzas, que provocan un movimiento giratorio en el rotor, en el mismo sentido que el campo. El rotor intenta alcanzar la velocidad del campo, pero siempre gira a una velocidad inferior, razón por la cual el motor recibe el nombre de asíncrono. De este modo, se mantiene la variación de flujo, y en consecuencia, la fuerza electromotriz inducida, y el movimiento del rotor.